Saludos, saludos. Por aquí nuevamente con tu programa Vida, Ser y Bienestar que transmitimos a través de TNO Network y con este servidor, el doctor Mónico Carvajal. Soy médico, soy psicoterapeuta, soy mentor, soy coach y facilitador. Este programa que transmitimos a través de TNO Network está bajo la dirección general de Carolyn Méndez, en la producción general el señor Kerien Vera, en las redes sociales edición y montaje Bárbara Caguán, y hoy en el control técnico el señor Marco Cacique, Cacique con S. Este programa llega a ustedes gracias a Protecno Network. Te conectamos con el mundo. Consíguenos en el Instagram @Protecno Network. Mava Café, de la tierra a la taza. En Instagram en @Mavac-piso. @Mavac-piso café con W y con doble F. Y si es agua, que sea glacier. Garantía de pureza. Síguenos en Instagram en @glacierc.a. Llega además este programa a ustedes a través de el Instituto Eric Berne, un instituto formador de facilitadores, coaches, terapeutas. En la historia del instituto, que tiene ya más de 50 años funcionando aquí en Venezuela, yo lo estoy dirigiendo los últimos 25 años, pues nos dedicamos justamente a procesos de cambio, transformación, terapia, coaching, etcétera. También patrocinado este programa por Espacios 1000 Caracas. Asimismo aparece @Espacios 1000 CCS. Es un sitio para dictar programas, cursos, talleres, ubicado en la Alta Florida, muy cerca de Globovisión, bajando por la Cota 1000 en el distribuidor de la Alta Florida, en la segunda cuadra, media cuadra, estacionamiento, wifi, catering, salones, a la orden por allá, por Espacios 1000 Caracas. Llega también este programa a ustedes bajo el auspicio de MTH, Medición y Talento Humano. ¿Quiere usted realizar pruebas a profesores, estudiantes, gerentes, ejecutivos? ¿Quiere medir clima? ¿Quiere conocer las competencias de sus trabajadores en cualquier área, en cualquier dominio? Medición y Talento Humano, conducido por la psicóloga Joana Rodríguez, está también a la orden para este tipo de pruebas. Así que todas estas organizaciones, tanto la Quinta, como la llamamos, en Espacios 1000 Caracas, como MTH, como el Instituto Eric Berne, están bajo una sola carpa que llamamos la Red Talento. La Red Talento pues tiene operaciones en Caracas, Venezuela, Colombia, España, y próximamente estaremos nuevamente por Latinoamérica. Ahora que se están abriendo los cielos, tenemos esta facilidad de viajar, pues estaremos otra vez en Estados Unidos, estaremos en México, estaremos en Dominicana, país muy querido, y por supuesto en toda Latinoamérica, trabajando y generando lo que sabemos hacer: acompañar procesos humanos, desarrollar gente que se haga cargo a su vez de estos procesos de acompañamiento. Y vamos a dedicar el programa el día de hoy a un modelo que, como les decía, lo realizamos a través del epónimo del doctor Eric Berne, un médico psiquiatra judío nacionalizado después en Canadá y en Estados Unidos, y que se dedicó a mirar comportamientos, actitudes, conductas. Esta historia del doctor Eric Berne se inicia justamente cuando él era psiquiatra del ejército. Una vez en una de las barracas hubo un alboroto, hubo un problema, los pusieron a todos en un comedor a medianoche y él se asomaba por la ventana a ver qué estaba sucediendo. Eso ya Berne, como médico, pues se quedaba haciendo guardia y se dio cuenta de las actitudes y reacciones de la gente. Había gente
que gritaba y vociferaba, culpabilizando por lo que haya sucedido en la barraca. Hay otros que permanecían impávidos, escuchando, solo intervenían de vez en cuando. Y hay otros que estaban como asustados, metidos allí en su propio miedo. Y él dijo, caramba, aquí hay como tres estados, hay como tres tipos de personas. Por supuesto, Verne ya venía de la formación junguiana, freudiana, y él estaba aplicando como psicoterapeuta a la fundación que existía en ese momento, junguiana, y quería formar parte de la sociedad de psicoterapeutas junguianos. No lo aprobaron. Eso fue uno de los quiebres del doctor Eric Verne cuando fue a hacer su presentación y su prueba. No quedó y entonces él dijo, voy a crear mi propio modelo. Es un modelo que por supuesto tiene sus raíces freudianas. Cuando Freud decía que existía un super yo, que son todos los principios, valores básicos, son esos mensajes que todos tenemos desde nuestra infancia, intrauterinamente. Entonces, ese super yo, Verne lo correlacionó con un estado. Un estado es un conjunto de pensamientos, de sentimientos, de conductas, de habilidades, y dijo, este estado que se corresponde con esta parte como más protectora o más crítica o más nutritiva, lo voy a llamar el estado de yo padre. Por eso es que hacemos la equivalencia al super yo con la terminología de Verne, que lo llamó el estado del yo padre. Y el estado del yo padre pues se caracteriza justamente porque, como decía, es un estado en el cual habitamos todos tenemos un padre porque es el que nos da los permisos internamente. Ojo, atención, cuando hablo de padre no me refiero a papá. Papá, la figura paternal es una cosa, el estado de yo padre es lo que a mí me habita como una especie de mapa, como una especie de constructo que lo generó Eric Verne, en la cual habitan, como les decía, todo este conjunto que lo llamamos así, mensajes parentales, porque están en el estado de yo padre. El estado de yo adulto, que es entonces ese contacto con la realidad. En la terminología freudiana correspondería a lo que llamamos entonces el yo. El yo es el contacto con la realidad, el yo es el que maneja, observa adecuadamente, objetivamente la realidad con información, con cifras, con números, con datos, es el que toma las decisiones. Entonces es importante porque ese contacto con mi entorno, con lo que me rodea, pues está un poco más neutro, no tiene la modalidad del estado del yo padre. Y finalmente, el estado de yo niño, que es donde habitan entonces, fíjense que yo voy diciendo habita, no, esto es como dice como fines académicos, tengo que clasificarlo, pero cuando está en interacción yo como persona, aquí está mi estado de yo padre, aquí está mi estado de yo adulto y está mi estado de yo niño. En el niño es donde justamente están los estados de ánimo, las emociones, los sentimientos, lo natural que tiene cada uno de nosotros como persona. Verne decía que la batería básica fundamental habita en el niño, es donde está como la pila, está el ánodo y el cátodo, está el negativo y el positivo. Si el estado de yo niño está lleno de fuerza, de poder, de entusiasmo, que es donde están las emociones, pues el adulto entonces también se fortalece y asimismo el estado de yo padre. Verne en la clasificación de este primer instrumento del análisis transaccional, que lo llamó análisis estructural. Valdría la pena decir que se llama AT, las siglas cortas, análisis transaccional, porque en aquella época de Verne era la famosa depresión económica en Estados Unidos y lo que realizaba Verne lo comparó con lo que llamamos las transacciones, ¿no? Entonces, como la gente estaba muy pendiente del banco, ¿verdad? Así como sucedió en Argentina el corralito, así como sucedió en Venezuela el Viernes Negro, como ha sucedido en otros países que se devalúa, que hay toda una serie de inflaciones, hay todo un movimiento económico. Entonces la gente estaba muy pendiente de su dinero, cómo cuidarlo, cómo protegerlo y realizaba transacciones continuamente. Cambiaba el cheque, sacaba de la
cuenta corriente para la cuenta de ahorro o viceversa, o depositaba. Entonces esas transacciones es lo que le dio a Verne en esa mirada que les decía con los militares. ¿Cuántas transacciones se daban entre el estado de yo padre y el estado de yo padre de otra persona? Si yo estoy aquí con mi estado de yo padre, yo digo, cónchale, mira cómo está la situación del país. Y entonces el otro responde en esa transacción, sí, fíjate cómo está la economía. O si está adulto, adulto, wow, después de acá tengo una agenda llena hoy porque tengo una clase al salir de aquí, tengo una reunión social y tengo que terminar de leerme un libro. Y el otro dice entonces de su estado de yo adulto, bueno, mi agenda no está tan llena hoy, yo los jueves acostumbro a ir a hacer ejercicio físico de tal hora a tal hora, en tal lugar, y después me voy a descansar a mi casa. ¿Ves? Entonces es una conversación adulta a adulta. Doy información, tú me das información. Uno dice, habitualmente en el trabajo tenemos es coordinación de acciones, tenemos es básicamente una interacción, o como lo llamaba Verne, una transacción, que es la unidad básica de comunicación, donde lo que hacemos entonces es estar en relación con el otro, pero en una transacción. Fíjese que para mí es tan fundamental lo de una acción transada, una acción que está en transición, una acción que está llevando algo de un lado al otro. Y decimos entonces que es una transacción porque además el lenguaje es acción. O sea, cada vez que yo converso con alguien, ya sea desde mi estado de yo padre, desde mi estado de yo adulto o desde mi estado de yo niño, están sucediéndose cosas que a mí me afectan con lo que escucho, pero que yo afecto al otro con lo que digo. Por eso entonces el análisis transaccional, análisis, descomponer, ver, distinguir, separar, transacciones, ver la comunicación, los gestos, las palabras, el qué, el cómo, los contenidos, las actitudes, el cuerpo. Entonces esto es fundamental para una persona que tiene que trabajar con un equipo de trabajo y tiene que estar con la agudeza sensorial detectando una que otras señales verbales y no verbales. Entonces el AT nos proporciona eso, nos proporciona una guía, nos proporciona un esquema, nos proporciona un cuadro que nos permite justamente dar cuenta de cómo el otro está llegándole la información o cómo yo la estoy transmitiendo. Existen diagnósticos de los estados del yo, y a eso Verne lo llamaba porque le encantaba ser gráfico y él decía que tiene que ser sencillo, directo. Se llama el egograma. Ego significa yo, estados del yo, y el egograma es una gráfica, es una representación con barras en círculos tipo pastel de los estados del yo. Así que, mi querido audiente, si ya a ti te está haciendo sentido esto, pregúntate del 0 al 100, ¿cuánto tengo yo de estado de yo padre? En mi trabajo soy el que cuida, el que protege, el que acompaña, el que nutre, da reconocimiento, o en el lado negativo, que hablaré en el próximo segmento, más bien persigo, soy impositivo, soy autoritario. Fíjense que hay gestos, hay señales para el estado de yo padre. Eso lo veo en el egograma. O del 0 al 100, ¿cuánto estoy en adulto? Permanezco en adulto todo el tiempo, en la relación familiar, en mi relación afectiva. Ya sabemos que ni tan poco, ni tan mucho, ¿no? Y finalmente, ¿cuánto tengo de estado de yo niño? Revelo mi alegría, mi espontaneidad, mi naturalidad del 0 al 100. Ese es el egograma. Y ya regresamos para mostrarte, además del análisis estructural de la personalidad con estos tres estados del yo, cómo funciona el análisis funcional. Ya regresamos. Es momento que cambies tu calidad de vida tomando la mejor agua, el agua Glacier. Aquí en Glacier podrás adquirir tu botellón de agua por tan solo $6.5. La reposición del agua solo tendrá un costo de $3.7. Contamos con delivery gratis en todo el área de Caracas.
llegamos a tu hogar, oficina o local. Además, nuestra agua mineral es totalmente refrescante, pura y no posee ningún tipo de sabor. Tiene bajo nivel de sodio y contamos con los mejores estándares de calidad. Toma agua de calidad. Toma Glacier. Me encanta, está muy bueno, de verdad. Atención de primera. Encuentra tu barra móvil coctelera Lion Bar en @lionbar.2021 y prepárate para la mejor experiencia de coctelería donde la vida te lleve. ¿Estás listo para elevar tu experiencia cafetera? En Mavax Café, cada grano es una promesa. Cosechado en las alturas de Santa Cruz de Mora, Estado Mérida, nuestro café gourmet te invita a descubrir notas sublimes de cacao y frutos secos. Olvídate del café común. Con Mavax Café, cada taza es un momento de calidad superior, perfecto para compartir y celebrar en familia. Siente la diferencia, siente la excelencia venezolana. Mavax Café, todo un capricho. Y regresamos con este servidor, Mónico Carvajal. Soy el director del Instituto Eric Verne, funcionando aquí en Venezuela, en la ciudad de Caracas, y hoy hablándote justamente de quién fue Eric Verne, de qué es el análisis transaccional. Verne fue el creador de este modelo de comunicación, de este modelo de aproximación a la conducta humana, y he dedicado el programa de hoy justamente a recorrer algunos de los instrumentos fundamentales. Comencé con el análisis de la personalidad y el análisis de las transacciones, que fue como el primer pivote que Verne puso sobre este modelo de comunicación y cambio. Entonces les decía que a partir justamente del análisis estructural, que es como el andamiaje, es como el esqueleto, es como la estructura de la personalidad, padre, adulto, niño, existe también ahora el funcionamiento. Esto me recuerda a la anatomía. Nosotros vemos una anatomía que se llama anatomía descriptiva. Eso describe los músculos, el esqueleto, pero después venimos una anatomía que se llama la anatomía funcional, que es entonces como la sinergia entre esos músculos, que es lo que provoca, y después vemos otra anatomía que se llama la anatomía patológica, que es entonces cómo se enferma todas esas estructuras de huesos, músculos, ligamentos y tejidos. Bueno, voy a hablarle ahora del funcionamiento de la personalidad. En aquella época, Verne hablaba de los estados de oqueidad y no oqueidad. Un estado de no oqueidad son aquellas transacciones, son aquellas actitudes, son aquellos comportamientos que más bien provocan en la relación distanciamiento, alejamiento, conflicto y la posibilidad de no transarse, de no conversar, de no escucharse, de no hablar. Entonces a eso Verne lo llamó no oqueidad porque no generaba bienestar, era patológico. Cuando uno entra en el loop de la no oqueidad es que hay algo que tú sientes que con la otra persona no está resultando positiva, no está resultando adecuada, no genera productividad ni genera mejores relaciones. El estado de yo padre, por ejemplo, tiene dos clasificaciones importantes en la no oqueidad, en lo negativo. Se llama el padre perseguidor o el padre crítico perseguidor, y tenemos entonces el padre salvador, el aspecto nutritivo. Entonces, ¿qué es el padre perseguidor? Es esa continua descalificación que surge en mi relación con los otros.
le veo defectos, le veo los errores, estoy pendiente de si sigue la norma, no la sigue, estoy pendiente, como decimos aquí en criollo, de conseguirle el pelo blanco al gato negro o viceversa. Entonces se constituye en una manera, vamos a decirlo así, de interacción, de relación con el otro, que no es sana, que no es productiva. Si usted continuamente anda buscándole la viga en el ojo ajeno, y ojo, eso viene de una cultura patriarcal, donde los abuelos de nuestros abuelos, fueron de alguna manera criados bajo ese patrón. Antes la crianza era maltrato, era pegarle a los niños, era reja, rejo, chancleta, correa, palo, silla, lo que consiguiera ese abuelo por el camino se lo lanzaba al otro porque lo estaba educando. Y en las escuelas también yo fui usuario de las reglas de mi maestra. Cada vez que mi maestra decidía que yo había salido mal en la tarea o que estaba conversando con un amiguito o que no llegaba la hora, ponga la mano. Y venía un reglazo, o eran 2 ladrillos, o era arrodillarte en el maíz picado, pilado, o era, etcétera, el gorrito de burro, etcétera. Entonces, imagínense ustedes toda la identidad que se generaba de parte de tus compañeros, de parte de otros maestros, y eso era, bueno, no sé, iba a decir, eso era fuerte, pero fíjense, nos hicimos y aquí estamos, muchos profesionales. No estoy diciendo que sean las mejores maneras, no estoy diciendo que era un modelo educativo plausible, adecuado, no. Pero ahora también estamos como exagerando, ¿no? Ahora, si el estado de yo padre de un maestro es correctivo, que es la parte positiva, ya no es que está persiguiendo, sino que está corrigiendo, sino que está diciendo cómo ha de ser las cosas, cómo ha de ser bajo un protocolo, bajo un marco normativo, y eso lo llamamos el padre entonces protector. La gente necesita protección, la gente necesita permiso, sobre todo la gente que estoy hablando a nivel de aulas, de estos niños, de estos maestros que tienen como función acompañar el desarrollo de estos pequeñuelos o de estos adolescentes. Y ojo, también ya en la etapa madura, yo utilizo el modelo del análisis transaccional para enseñarle a los gerentes, mira, tú con tu equipo de trabajo tienes que ser protector. Preguntar cómo están, ver si están en las mejores condiciones, qué requiere para realizar determinado trabajo, determinado proyecto. Pero además de protectores, hemos de ser permisivos. Permiso para crecer, para tener éxito, permiso para fluir, permiso para crear. Una amiga por aquí me preguntaba, bueno, si yo quiero ser creativo, si yo quiero ser intuitivo, pues tengo que tener permiso para inventar, para crear, para ser genuino, natural. Y creo que cada vez nuestras sociedades nos estamos dando ese permiso para justamente poder expresar mis emociones, mi creatividad, mi intuición. Los procesos de conocimiento de la personalidad humana, visto desde este enfoque humanista que se llama el análisis transaccional, son mucho más sencillos. Usted quiere saber, quiere conocer más en profundidad cómo usted entonces se revela desde el estado de yo padre, ya sea en la no okeidad, en el no bienestar, y en la okeidad, pues entonces existen estos instrumentos, como le decía, el egograma, que es conocer con barras, mira cuánto estoy yo de perseguidor, cuánto estoy de salvador, qué porcentaje tengo de protector y qué porcentaje tengo en mi padre permisivo. Ajá, Mónico, ¿y después qué hago con eso? Bueno, si usted está siendo consciente que le falta, es lo que sucede habitualmente, si yo no doy muchos permisos es porque a mí me faltan permisos. Si yo no estoy cuidando y reconociendo al otro es porque yo no tengo internalizado eso en mi mapa. No está dentro de mis patrones. ¿Qué tengo que hacer? Todo esto es educable. Todo esto se aprende. Todo esto se genera como destreza. Y es
fundamental. Si usted es gerente, si usted es supervisor, si usted es maestra, si usted coordina grupos, si usted trabaja con personas, es fundamental que usted tenga, como digo yo, las 4P. Presencia, el padre protector, el padre permisivo, el poder y la fuerza para lograr influenciar y transformar a los seres humanos que están a su alrededor, si eso para usted es motivante, si usted tiene facilidad para ello. Bueno, quiero decirles que hoy aquí estoy combinadito, todo de amarillo. Estamos iniciando continuamente programas de análisis transaccional porque tenemos que llevar esto a la escuela, a la comunidad, a la iglesia, a los grupos de trabajo, a los equipos de proyectos, con la idea de ir elevando esa conciencia, esa sensibilidad en la relación con el otro. He hablado de el padre en sus 4 facetas, positiva y negativa. Quiero hablar del adulto. El adulto negativo, en la no okeidad, es un adulto que llamamos robotizado. O sea, hay un conjunto de conductas, de pensamiento y de sentimientos que hacen que sea como el señor Spock. ¿Se acuerdan del señor Spock en Viaje a las Estrellas, el de las orejitas puntiagudas? Él tiene mitad vulcano, mitad humana. Y los vulcanos no sienten emociones. Entonces su mitad humana sabe que tiene que organizar la información, darle estructura, argumentarla, analizarla y utilizarla en provecho del resultado que desea. Bueno, maravilloso, eso es lo que necesitamos todos nosotros cuando estamos en un proyecto, cuando estamos en un emprendimiento o cuando estamos en nuestra cotidianidad. Organizar mi tiempo, organizar mis recursos, organizar qué es lo que quiero obtener y con quiénes. Esa mirada pues es importante puesto que nos resulta en efectos más productivos, más de eficiencia, más de eficacia. El estado de yo adulto es necesario. ¿Cuándo el estado de yo adulto se convierte en negativo? Bueno, cuando el estado de yo adulto es manipulador, sabe de información, conoce cuáles son las teclas, cuáles son los números pequeñitos, el sistema, y entonces lo utiliza para su propio provecho. Es cuando el estado de yo adulto negativo sabe que el otro le duele justamente allí en tocarle ciertas heridas, ciertas pérdidas, y lo utiliza para obtener provecho para sí mismo. Ese es un adulto negativo. Manipula, maniobra, etc. Vaya usted dándose cuenta, wow, a veces yo he sido un adulto negativo, o a veces yo he sido un adulto positivo en mi trabajo, coordinando acciones, haciendo lo que tengo que hacer. Bien, y por último, el estado de yo niño, pues también tiene sus dos, vamos a llamarlas instancias positiva y negativa. Voy a hablarles del estado de yo niño porque hay varias distinciones que quiero hacer bien importantes en relación a cuando estamos en patología, a cuando estamos en adecuación, en okeidad, en lo positivo. Una cosa que admiro del modelo del análisis transaccional es que Verne todo lo orientaba hacia lo positivo, al empoderamiento lingüístico, lo empoderaba también hacia las emociones, reforzaba conducta, hábitos, patrones positivos. Por eso usted tiene que aprender análisis transaccional, porque le va a ser provechoso, no solamente para usted como persona, sino también para los grupos y personas con los que está trabajando. Les habla el doctor Mónico Carvajal desde el Instituto Eric Verne, con el deseo de que tú también participes de todas estas formaciones, de todas estas reflexiones y de todos estos certificados que tenemos en relación al análisis transaccional. Ya regresamos.
Vida, Ser y Bienestar. Un programa radial donde conjugo justamente estos tres elementos tan importantes: el ser persona, la vida que tenemos y sus distintas categorías, y por supuesto el bienestar. Y hoy, hablando precisamente de bienestar, estoy comentándoles el modelo del análisis transaccional creado por el doctor Eric Berne, que en nuestro país, Venezuela, tiene alrededor de 50 o más años funcionando como tal, creado el instituto por el doctor Luis Maggi Calcaño, y han pasado por allí Lulula de Quintero, el doctor César Arbeláez, a ver, los que me vaya acordando ahorita, porque el tiempo también tiene sus momentos olvidadizos, pero yo tuve la fortuna de interactuar con el doctor Roberto Fontaine, de haber conocido al doctor Kertész. En aquella oportunidad se hacían unos congresos majestuosos donde venía la gente de Argentina, Estados Unidos, España, etcétera, y nos nutríamos de lo que era la fuente de la T, que está reunida en unos congresos que se llaman CONGLAT, Congresos Latinoamericanos de Análisis Transaccional, que naturalmente de la pandemia para acá ahora se hacen virtuales. Esperemos que la directiva de ALAT, la Asociación Latinoamericana de Análisis Transaccional, que tiene su sede ahorita en Perú, en Lima, vuelva a retomar los procesos presenciales. Mientras tanto, nos ha ido bien con la virtualidad, y seguimos avanzando y difundiendo y manejando este modelo. Había quedado en el segmento anterior conversando sobre los tres estados del yo: el padre, el adulto, el niño. Había ya especificado y distinguido el padre y el adulto, y me quedaba por hablar el estado de yo niño, que lo había dejado para este segmento aparte, porque es uno de los estados, a mi juicio, más poderosos que tenemos los seres humanos. Si hablamos desde el punto de vista de la okeidad, funciona primero el niño adaptado. ¿Qué es el niño adaptado? Bueno, cómo el niño se adapta a las normas, a los principios básicos de convivencia, a las reglas generales en la casa, en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Por eso que a veces decimos, hay niños que están desadaptados. Bueno, porque no tuvieron de alguna manera este cuerpo de información, de modelaje de parte de sus padres, de sus maestros, de sus líderes, para poder adaptarse. Yo no estoy diciendo que es que tenemos que adaptarnos por completo a los diferentes mapas y guías sociales, pero para la convivencia sí. Por ejemplo, si yo trabajo en esta radio, hay unas fechas, hay unos horarios, hay un código de vestimenta, hay unas reglas básicas de convivencia, del uso del baño, del comedor, de la cabina, de la sala de estar. ¿Me explico? Entonces, esas normas de convivencia, a veces un niño que no ha tenido como ese proceso de ordenamiento. Por ejemplo, yo recuerdo que mi mamá nos enseñaba a tender la cama. Decía, usted no puede salir de acá si su cama no está tendida. Éramos 6. Entonces imagínate, si los 6 salíamos y dejábamos la cama como nos daba la gana, la pobre viejita no se iba a hacer cargo de todo eso. Yo me acuerdo hasta bachillerato, creo yo, avanzado, cuarto, quinto año, nosotros no lavábamos la ropa, pero teníamos que lavar nuestro uniforme. Teníamos 2 uniformes para la semana, o sea que mientras estábamos dándole duro con uno, el otro ya tenía que estar limpio y planchado. Bueno, esas eran las normas de convivencia. Una familia humilde que no tenía para pagarle a otra señora que ayudara. Mi mamá sola no podía hacer eso. Entonces, ahí están ciertas normas. Y yo creo que eso funciona en la vida, porque cuando un joven, ahora en estos tiempos modernos, se va a vivir a otro país, o se va a vivir a otra ciudad, o decide independizarse, ¡wow! ¡Qué bueno que se lleve todos esos hábitos consigo! Los que aprendió en su casa: a lavar, a coser, a cocinar, a planchar, a ordenar su casa. He visto jóvenes que no tienen ese estímulo en su familia, y por lo tanto, bueno, el anexo, el apartamento, la habitación donde están, eso es, Dios mío. Bueno, ese es el niño adaptado. En la parte positiva, se adapta a todas esas normativas, a todas esas reglas, y eso nos sirve para la vida. Después está un niño que se llama el niño natural, que es como el niño espontáneo, hablando en la okeidad.
y es el que nosotros decimos es el fundamental para expresar mi emocionalidad. ¿Se acuerdan de aquella película que siempre se me olvida el nombre, que es de caricatura, de donde salen las emociones, donde salen justamente la rabia, la alegría? Nosotros tenemos un acróstico que yo me lo sé desde aquella época, Marta. M de miedo, A de alegría, R de rabia, T de tristeza y A de amor. Bueno, Verne decía que cada uno de estas emociones surgían frente a un estímulo adecuado, y eso es lo que llamaba el análisis de las emociones, pero también hablaba del análisis de los rebusques, porque él decía, bueno, si yo veo una persona que me agrada mucho, que es muy chévere conmigo, es mi amigo, es mi amiga, cuando yo lo veo me alegro, wow, le doy un abrazo, esa es expresión de alegría. Pero el rebusque cuando comienza, cuando esa alegría se transforma en falsa alegría. Hola, ¿cómo estás? Qué bello que estás, qué bonita. Mira, tú no tienes por ahí $50 que me preste. Ya, eso es falsa alegría. O puede ser falso amor. O a veces tenemos falsos miedos. Mira, ¿qué irá a pasar? Pues la cosa se está poniendo fea. Y hay ahora platillos voladores. Y ahora están apareciendo los fantasmas. Y ahora lo que... No, entonces si eso en tu realidad no hay ningún estímulo que esté gatillándote algo que te provoque miedo, eso es un falso miedo. Revísate, obsérvate. ¿Cuáles son esas fantasías catastróficas? Porque el miedo es real cuando me colé en el carro y vi que, wow, había un poco de aceite, frenó un carro adelante. Entonces ahí fue un miedo que se expresó dado el estímulo que lo produjo. Pero si el estímulo que lo está produciendo es mi explicación o es sobreexagerado, a eso lo llamamos falso miedo. Hay gente que está en la falsa tristeza. Y hay gente que entonces toma todo un conjunto de conflictos, confusiones para deprimirse, ponerse triste. Entonces, el estado de yo adulto funciona ahí como un equilibrio, como una balanza justamente para sacarnos justamente de eso que a mí no me está produciendo ningún beneficio. O sea, a veces uno amanece como down, amanece como abajo. Pero después me digo a mí mismo, wow, me da permiso para salir a la vida, para producir, para conversar, para revertir esos estados en los cuales a veces caemos por duelos, por pérdidas, etc. Y por supuesto, el amor, que es una emoción básica, fundamental y que tiene que ver con el hecho de aceptar al otro, de convivir con el otro con cierta afectividad de cercanía, de reconocimiento, de valoración. Eso es el amor. El amor por consigo mismo y el amor por el otro. El amor consigo mismo, como lo llamamos, la autoestima, ese autoconcepto, esa autodefinición que tengo de mí. Bueno, en el análisis transaccional, como les estoy mostrando, el análisis de las transacciones, el análisis de la personalidad, tanto funcional como estructural, el análisis de la emocionalidad, de las rebusques, el análisis de los juegos, que son cuando las transacciones comienzan entonces a dirigirnos, a tener una tendencia más negativa. Verne lo llamó juego psicológico. Un conjunto de interacciones que hacemos los seres humanos que no son productivas. Por eso lo llamó juegos patológicos. Ese fue el primer bestseller de Eric Verne. Juegos psicológicos en los cuales participamos. Uno lee el libro y eso es un, como dicen, ¿cómo es que le dicen los muchachos ahora? Un ladrillo. Eso es duro para entenderlo, para comprenderlo. Sin embargo, cuando vamos a los talleres, y es lo que le estoy ofertando, síguenos por las redes porque estamos iniciando próximamente talleres sobre análisis transaccional, sea cual sea tu profesión, comunicador, médico, terapeuta, ejecutivo, vendedor. Estas herramientas te van a ayudar justamente para ver los juegos en los cuales tú participas cuando estás con otras personas. Algunos ejemplos de juego psicológico: Karpman, que generó lo que llamamos el triángulo dramático. Steve Karpman decía, bueno, desde el perseguidor, ¿se acuerdan que lo conversé hace rato? Hay juegos, el juego de policía, el juego de tribunal, el juego de defecto, se juega desde ese rol de perseguidor. El Salvador, pobrecito yo, pobrecito tú, mira lo que he hecho por ti,
mejor yo te protejo, si no fuera por mí. Eso estoy nombrándolo aquí rápidamente. Después cuando uno hace doble clic, cada juego de eso tiene su análisis de transacciones, su análisis de rebusque, su análisis de qué personalidad está detrás de ellos y cuál es el pseudo beneficio. Fíjense que no estoy diciendo que uno gana algo con los juegos, no. Con los juegos lo que uno gana es avanzar en la patología, avanzar en el argumento de vida, avanzar en el estado de no oqueidad. El alcoholismo es un juego, la drogadicción es un juego. Todos los procesos neuróticos, paranoicos son juegos en los cuales una persona entra, a veces consciente, generalmente inconsciente, pero que le lleva justamente a tener un reconocimiento o un pseudo reconocimiento de otras personas, de su vida, de sus principios fundamentales de vida. Entonces, el análisis de los juegos psicológicos es otro de los factores fundamentales que trabajamos en el instituto desde el modelo del análisis transaccional para comprender, para poder nosotros avanzar en esta conexión con el mundo, en esta conexión con nosotros mismos, en el desarrollo personal y en todo lo que estamos llamando el bienestar en general. Yo creo que en la medida en que nosotros somos más conscientes de nuestras transacciones, de nuestro juego psicológico, de lo que hacemos en el día a día, pues entonces comienzo a tener relaciones más productivas, conversaciones más poderosas y sobre todo esa paz que muchos de nosotros estamos buscando internamente. Me queda por conversarles acerca del análisis del argumento de vida, que no es un fenómeno tan sencillo, es un fenómeno complejo, donde Verne también nos apoyó en sus estudios con lo que es un patrón recurrente de vida. Imagínense que usted ya está predeterminado por los padres que tuvo, por los abuelos, los padres de sus padres. Hay toda una generación que hace que tú seas de una forma determinada. El amigo Bert Hellinger tomó parte del análisis transaccional, él es transaccionalista, tomó justamente esto que llamamos el guión, porque es como un guión, una partitura. Usted dice algo, el otro dice otra cosa. A mí me pasó tal determinada situación, después yo reaccioné de esta manera. Entonces Bert Hellinger decía, bueno, es toda una constelación. Todo en lo que nosotros vivimos, nuestra familia, nuestro contexto, donde yo nací, es una gran constelación que me hace ser el ser que soy. Ahora, ¿eso es fijo para toda la vida? Bueno, es un programa preconsciente que arranca en los primeros 5 o 6 años de vida, pero que después usted conscientemente puede revertirlo. Bueno, porque mi papá fue poco próspero, mi papá fue botarata y mi papá no fue profesional y mi papá yo voy a ser así. No, bueno, hay algunas marcas que me quedan de mi espacio parental. Son mandatos, son mensajes que quedan a veces incrustados, ennichados, pero ese algoritmo, para hablarlo modernamente, lo puedo modificar. ¿Cómo lo puedo modificar? A través de un proyecto de vida, a través de mis sueños. Y para eso usted necesita sentarse, a analizar cuál es el guión que traía. Porque hay gente que trae el guión para volverse loco, esquizofrénico, enfermo mental. Hay gente que trae el guión para ser no próspero. Hay gente que tiene un guión de no salud. No, es que como mis padres se enfermaron y no tiene nada, pero sigue con ese programa mental y se enferma de esa patología. Hay guiones que terminan en la cárcel, terminan en suicidio, terminan entonces en ser no ganadores, o hay guiones de perdedores. ¿Usted quiere seguir funcionando así? Cuando usted analiza su historia de vida, ¿qué es aquello con lo que no está de acuerdo y que a lo mejor inconscientemente llegó a ese punto? Bueno, eso se puede analizar, eso se puede revertir, eso se puede modificar. ¿Cómo? Aprendiendo análisis transaccional, descubriéndote a ti mismo y tu relación con los otros, tu emocionalidad, tu personalidad. Y regreso pronto para hablarles entonces de lo que significa esa visualización, ese proyecto de vida para ir en contra de esa programación mental negativa que tenemos, producto del contexto histórico en el cual yo nací o me crié. Ya regresamos.
tomando la mejor agua, el agua Glacier. Aquí en Glacier podrás adquirir tu botellón de agua por tan solo $6.5. La reposición del agua solo tendrá un costo de $3.7. Contamos con delivery gratis en todo el área de Caracas. Llegamos a tu hogar, oficina o local. Además, nuestra agua mineral es totalmente refrescante, pura y no posee ningún tipo de sabor. Tiene bajo nivel de sodio y contamos con los mejores estándares de calidad. Toma agua de calidad. Toma Glacier. Me encanta, está muy bueno, de verdad. Atención de primera. Encuentra tu barra móvil coctelera Lion Bar en @lionbar.2021 y prepárate para la mejor experiencia de coctelería donde la vida te lleve. ¿Estás listo para elevar tu experiencia cafetera? En Mavas Café, cada grano es una promesa. Cosechado en las alturas de Santa Cruz de Mora, Estado Mérida, nuestro café gourmet te invita a descubrir notas sublimes de cacao y frutos secos. Olvídate del café común. Con Mavax Café, cada taza es un momento de calidad superior, perfecto para compartir y celebrar en familia. Siente la diferencia, siente la excelencia venezolana. Mavax Café, todo un capricho. Bueno, seguimos aquí con Vida, Ser y Bienestar, dedicándole el programa hoy a este modelo tan importante que marcó mi vida y que yo he marcado la vida de muchos otros seres humanos, que es el análisis transaccional, un modelo humanístico de la tercera fuerza, como le decían en algún momento, junto con Gestalt, programación neurolingüística, psicodrama, biodanza, que en aquellos momentos pues eran modelos de intervención muy poderosos. Y he hablado en los segmentos anteriores acerca de lo que es el análisis de la personalidad, de la conducta humana, el análisis de las emociones y los rebusques, el análisis de las transacciones. Estaba hablando del análisis del argumento de vida, que es ese guión que nos acompaña, pero que necesitamos revertir. Los procesos de reparentalización tienen que ver con eso. El proceso de reparentalización tiene que ver con ese padre nuevo. Y cuando yo hablaba de coaching, le decía, ¿se acuerdan que uno tiene que tener un espacio de padre protector, que tiene que ser permisivo? Bueno, ¿por qué ese padre protector? Porque a veces hay gente que requiere de un papá que no tuvo en la casa. Sí, o que lo tuvo, pero que no era el proveedor de reconocimiento, no era el proveedor de permiso. Es interesante hacer ese análisis. ¿Cuáles son los permisos que yo requiero para seguir adelante? Por ejemplo, ahorita que hay que cambiar, hay que transformarse, hay que estudiar, hay que meterse en inteligencia artificial, hay que manejar otros sistemas, otros algoritmos. Y hay gente que entonces piensa, no, ya yo estoy muy vieja. No, eso demasiado moderno es muy complejo. No, yo no tengo tiempo. Todo eso son excusas, son modelos mentales que no nos ayudan a crecer. Entonces, ¿cuál es el permiso que nosotros tenemos que incorporar o tenemos que desarrollar? Bueno, yo me doy permiso para desarrollar otras habilidades. Ahorita yo estoy con un tema, con un grupo importante que estamos hablando de la economía plateada. Ese permiso que necesitamos los mayores de 55 años
para ser más productivo, para seguir produciendo conocimiento, para seguir profundizando en proyectos, en metas. Yo creo que está bien, hay todo un grupo de jóvenes que son echados para adelante, creativos, están incentivados a generar y desencadenar cosas diferentes, pero necesitamos también de la experiencia, de la sabiduría, necesitamos del conocimiento de todos aquellos que hemos dedicado una vida a una dimensión determinada. Mire, hay educadores, hay personas que se dedican al derecho, a la medicina. Ahorita me quedé yo asombrado con un doctor que tiene más de 80 años y es el hombre que más sabe de medicina a nivel de algoritmos, de sistemas, de tecnología. Yo dije, wow, este viejito, fíjate tú, viejito por cariño. Entonces yo digo, bueno, nosotros tenemos que seguir provocando, generando en nuestra gente de una nueva etapa o de edad avanzada o de su segunda juventud, como la quieran llamar, posibilidades para otras generaciones. Ese encuentro de esas generaciones que ustedes saben ahora tienen distintas clasificaciones, pero lo importante es que todos son seres humanos con inquietudes, con metas, con proyectos, y eso es lo que decía entonces, es lo que refuerza nuestro desarrollo como persona. No puede quedarse usted en el mapa original de la familia, ni en el mapa de hace 25 años atrás. Hay gente que sigue viviendo en el siglo pasado, hay gente que sigue viviendo con la mirada de lo que aprendió en el siglo pasado. No, yo no soy ya de la época de mi abuelita ni de mis abuelitos. Mire, una experiencia interesante. Yo estoy entrando desde hace un par de años nuevamente con ciertas disciplinas en el mundo del dominó. No sé cuánta gente aquí le gusta el dominó, pero es bonito, ¿no? Porque el dominó, además de ser una actividad del niño, del estado de yo niño, donde hay que tener mucha creatividad, pero también estrategia, pero también conocimiento. Entonces yo aprendí el dominó que me enseñó mi abuelita. Saque la piedra más grande. No se deje, no le pegue a su compañero, o sea, no le pegue en el sentido de que no, si mi compañero está encabezado, está apuntando hacia cierta pinta, entonces yo no voy a trancarlo a menos que no tenga otra piedra. Bueno, sucede que el dominó moderno tiene otra mirada, tiene una mirada de que no es que tienes que salir con el más grande, que hay toda una serie de estrategias, hay un conocimiento, y ojo, se considera ahora un deporte, ahora nos llaman atletas, imagínate tú, entonces yo ahora soy atleta del dominó, y entonces el dominó es considerado por varios clubes, pertenezco a un club aquí en La Guaira, de dominó. Bueno, se hacen torneos y ustedes no se imaginan, esos son a veces hasta 200 mesas, 800, 900 personas jugando dominó con una tabla, con un algoritmo que va modificando y apareciendo con quién tienes que jugar, si es individual o con qué pareja tienes que hacer tu match, si es en pareja, para ir obteniendo en el torneo esa clasificación. Me fascina ese mundo por lo que ya les dije. Pero, vuelvo y repito, todas estas reflexiones que tenemos sobre el pasado, sobre nuestra historia, sobre formas de hacer que han sido efectivas, por ejemplo, este modelo que estoy hablando hoy, el análisis transaccional, tenemos que conservarlo. Eso es ontología. La ontología es conservar la esencia de fenómenos humanos que podemos nosotros usar de una manera práctica, productiva, que es necesario en estos tiempos. Buen día, Bárbara Izquierdo, mi coach aliada para varios proyectos. Entonces, diciéndoles aquí que en la medida en que nosotros analicemos todas estas transacciones desde el estado de yo adulto, pues somos más asertivos. Desde el estado de yo padre, pues somos entonces más protectores, más cuidadosos. Y desde el estado de yo niño, pues entonces somos más naturales y espontáneos. Quiero invitarte a que si tú en este momento quieres mejorar tus relaciones, quieres incorporar un nuevo instrumento en lo que llamamos tu ambiente laboral para interactuar más efectivamente con tus compañeros o con tus coordinadores o superiores, el análisis transaccional es una alternativa.
es una herramienta y donde podemos abordar los desacuerdos de forma constructiva. Ahorita nosotros en nuestro país necesitamos aprender a negociar, necesitamos aprender a llegar a acuerdos, necesitamos convivir en paz, requerimos trabajar de una forma diferente. Bueno, mis amigos, espero que este programa les haya servido para tomar conciencia de todo lo que es el modelo de la T y también para incentivarlo a través de mis redes a que se pongan en contacto para que aprendas entonces de los juegos psicológicos, de los guiones de vida, etcétera, etcétera. Les habló por aquí el doctor Mónico Carvajal, soy médico, psicoterapeuta, coach, mentor y además de ello facilitador de procesos humanos. Es como me gusta venderme más de todas esas cosas que yo he hecho y aprendido en la vida. Y les llegó a ustedes este programa a través de TNO Network, desde la dirección general Carolyn Méndez, en la producción general el señor Kerien Vera, en las redes sociales edición y montaje Bárbara Caguán, en el control técnico Marco Cacique. Y este programa ha sido auspiciado, ha llegado a ustedes a través de Protecno Network. Te conectamos con el mundo. Búsquenlo en Instagram, @Protecno Network. Maba Café, de la tierra a la taza. En Instagram, @Maba Piso Café, con W y doble F. Y si es agua, que sea glacier. Garantía de pureza. En Instagram, @GlacierC.a. Nuestros patrocinantes habituales, el Instituto Eric Verne, Medición y Talento Humano, Espacios 1000 Caracas, tu locación para eventos aquí en la capital de Venezuela a través de la red Talento. Somos un conjunto de profesionales que estamos a tu servicio en tus organizaciones, en tu comunidad, en el desarrollo personal, en el bienestar humano. Nos vemos entonces en Vida, Ser y Bienestar el próximo viernes a las 4 de la tarde. Saludos y feliz fin de semana.